Ahora sí. Bueno, Bien. ya empezamos a grabar. Así que a guardar compostura. Bueno, nada, darle la bienvenida. Este es el tercer encuentro de este ciclo que hemos dado en llamar Caminos Estéticos de la Via Yala. Y bueno, no voy a extenderme, simplemente vamos a presentar la exposición de hoy, que la va a dar, exposición que se ha ocupado, ¿no? Con énfasis Rafael Lara Martínez, es quien va a hablar, y puso énfasis en que sea un diálogo, un ida y vuelta, y que pidió llamarlo de la siguiente manera: Revolución y 1000 agros. Aquino Nononti. Así que he cumplido con el pedido, y le voy a dar la palabra a Yamar para que nos hable un poquito nos presente ella, que lo conoce mucho mejor, a Rafael. Bueno, muchas gracias, Roberto. Yo igualmente seré breve. El doctor es una persona que no le gusta que se remarque tanto todo el gran trabajo que tiene. Él es una persona muy notable, pero igual a pedido de él, ¿verdad? Porque sí le gusta mucho pasar desapercibido, dice él, pero en realidad su amplitud en el trabajo histórico-lingüístico que ha desarrollado es bastante amplio. Usted lo puede buscar en las diferentes redes sociales, lo ubica ahí fácilmente al poner en el buscador de Google y le aparece todo el trabajo que él tiene compilado en Academia Edu, ¿verdad? Entonces, uno de sus más recientes trabajos es El 32 sin el 32, que es un libro histórico que habla acerca de una fecha muy emblemática y dolorosa en El Salvador. Es parte de una de las heridas más sangrientas, voy a decirlo así, porque es parte de lo que en El Salvador conocemos como el etnocidio y epistemicidio más grande que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, bueno, él es antropólogo, lingüista, escritor, es salvadoreño y para nosotros es muy grato que esté este día acompañándonos y, por supuesto, dándonos la conferencia que nos va a compartir el día de hoy. Gracias. Bueno, muchísimo. Bueno, muy gracias. Bueno, mira, la conferencia en realidad es parte de un libro que me publicó la Universidad Don Bosco en 2023, que se llama Indigenismo Salvadoreño. Y ese libro incluye 2 ensayos más un apéndice o un interludio de cada uno de esos ensayos. El primero, que originalmente se llamaba Aquino, según Ceballos, Historiografía Política de la Religión y de la Revolución Sinódica, pero que ahora le cambié el título, luego lo explico. Y el segundo es una pastorela náhuatl, y que está en bilingüe, ¿no? En el náhuatl y en castellano. El náhuatl es uno de los idiomas, el más importante de los idiomas indígenas del Salvador. Hay otros más. Y luego, si me preguntan, luego les explico. Entonces, el título original ahora, y lo vamos a desglosar esas palabras, es un juego de palabras. A mí me gusta jugar entre el sonido y el sentido. Le puse revolución, guión, 1000 agros, ¿no? ¿Verdad? Y aquí, ¿no? Nononti, luego explico eso. Entonces, lo importante, ¿no? Es primero es hacer un resumen y luego vamos a explicar el título. Ya les dije la diferencia entre los 2 títulos, el original del libro, que lo pueden adquirir, ¿no? Bueno, o está también en academia.edu, y el de esta conferencia. Entonces, ¿cuál es el problema central de esta conferencia, no? Es que hay un desfase de Aquino. Anastasio Aquino es uno de los emblemas, ya Yamar habló de 1932, es uno de los emblemas indigenistas del Salvador.
Él fue en la primera revuelta o rebelión indígena en 1833. Hubo una gran revuelta en esa época, pero hay un gran desfase entre Aquino, ¿no?, que viene de Santiago de Nonualco, de un pueblo en el centro de El Salvador, y los datos primarios, los archivos. Aquino, les dije, la revuelta, y él murió en el año de 1833, pero todos los datos provienen de 1891. Entonces ya hay un gran desfase entre la experiencia de Aquino, lo que voy a llamar la historia, y la historiografía. Ustedes no van a la universidad a estudiar historia, sino estudian a la historiografía, es decir, cómo Yamar me preguntó hace un momento por qué yo pongo desde Comala siempre, y es cómo los vivos hablamos de los muertos, y recopilamos su experiencia, pero que nosotros no la estamos viviendo. Entonces hay una gran diferencia entre la experiencia de Aquino y el testimonio que nos otorga Juan Antonio Ceballos, le voy a llamar Ceballos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no hay en toda la recopilación que hace Ceballos, no hay un solo texto con el idioma materno de Aquino, ni siquiera con el idioma coloquial, el español hablado en esa región, mucho menos el náhuatl, que era el idioma de los nonualcos, de Santiago Nonualco. No hay nada, es decir, no hay ninguna referencia o muy poca referencia a la mitopoética indígena, a la visión. Entonces eso le plantea un problema a la historia social o social, política y económica, porque los historiadores tratan de explicar los hechos a partir de cuestiones económicas o del modo, si quieren, en un sentido marxista clásico, el modo de producción. Pero ¿cuál era la visión? Lo que me interesa, eso le llamo la mitopoética, la visión que Aquino tenía sobre su propia vida, su propia vivencia. A eso Ceballos le llama la superstición. Y superstición yo lo entiendo como un superestare, lo que está de sobra, lo que los historiadores, ¿no?, ponen en la basura, pero que para mí va a ser muy, muy importante, porque a través de eso yo voy a restituir la mitopoética original del Abayala, como dijo Eduardo hace un momento. Entonces, otro gran problema que sucede en El Salvador es que se habla mucho de filosofía latinoamericana o filosofía salvadoreña, pero la filosofía latinoamericana no ha establecido un solo diálogo con la mitopoética indígena. Entonces la filosofía latinoamericana es simplemente una copia del europeo. Eso nos plantea un problema, es decir, que se habla ahora, está de moda la descolonización, la liberación, pero es una descolonización descolonizadora. Entonces, para comenzar, les voy a leer 2 epígrafes y para ver ese choque, esa diferencia entre una visión política occidental y la visión política indígena. Mire, eso viene, los 2 están en Ceballos, ven, dice: los partidos políticos que desean el exterminio y la censura de sus adversarios durante todo el siglo XIX, hubo un choque tremendo entre los liberales y los conservadores. ¿Y qué se entendía por democracia? Yo primero arraso al enemigo, luego organizo elecciones. Es decir, o si quieren, eso sucedió en El Salvador después en la guerra en los 80, ¿no? Matamos a los comunistas y después hacemos elecciones libres, ¿verdad? Ahora, ¿cómo? Esa es una visión occidental, los 2 partidos que están en pugna, ¿no? Y, por supuesto, los soldados son los indígenas que los reclutan obligatoriamente. Veamos la visión indígena y les leo otra cita. Los eclipses del sol y de la luna eran el choque de esos 2 astros que se disputaban el poder político del firmamento salvadoreño. La luna débil quedaba siempre vencida, aunque algunas veces se sobreponía a la pujanza de su contrario.
Los cometas no eran más que unos monstruos cubiertos de estrella. Su presencia en el cielo era para el mundo de funestas consecuencias. A continuación de su aparecimiento, los hombres se exterminaban con las guerras, atormentándose con hambres y pestes destructoras. Como ven, en las dos citas hay la palabra exterminio, pero desde una perspectiva distinta. La cuestión es decir que esta última cita es una superstición. Bueno, ¿y quién es la luna? Tenemos que preguntarnos, ¿no? La luna no solo es la luna rige las mareas. También hay el calendario lunar que que como ustedes saben todavía rige la religión católica, ¿verdad? Ya no digamos otras religiones. Entonces, también en la lengua náhuatl, luna de la palabra deriva en la palabra mes. Luego, el cultivo y las siembras también está relacionado a la luna, es decir, a las fases de la luna, al año lunar. Por tanto, ya tenemos el modo de producción agrícola está regido por la luna. Y por último, la palabra mensual está ligado a menstruación, por tanto, al ciclo femenino. Por eso, en esta lengua indígena, para decir tengo mi regla o tengo mi periodo, es decir, menstruo, se dice luneo, existe el verbo lunear, porque estoy regido por la luna. Entonces la luna, que queda vencida, no solo es la luna, sino también le podríamos dar una interpretación de género, ¿verdad? El vencido es la vencida, se identifica a la mujer. Los dejo pendientes para que pregunten. Bueno, entonces con esto vamos a la obertura. La obertura es que el libro central que voy a comentar se llama Recuerdos Salvadoreños, de 1891, luego en 1891, 1919 y 1964. Lo escribió José Antonio Ceballos, que era un salvadoreño, un historiador que viajó por los distintos pueblos del Salvador. Después vamos a ver al final ese viaje que él hizo. Va a ser muy importante porque para él el espacio y el tiempo están relacionados. Entonces, pero lo que vemos ya, lo primero es que hay un desfase en el espacio, tiempo y persona. En el espacio, porque Ceballos no llega a San Antonio Nonalco, que es el pueblo natal de Aquino. Él va a San Vicente, que era el pueblo ladino, precisamente los enemigos de Santiago de Nonalco. Y desde ahí recopila los datos. Por tanto, ya hay una contradicción en el espacio. Después, en el tiempo. Miren, el tiempo, él comienza ese viaje a finales de 1875, digamos, entonces llega en 1876 y el libro se publica en 1891. ¿Ya? Eso nos plantea un problema para la historiografía actual. Es decir, lo que dicen los periódicos actualmente sobre el gobierno de El Salvador es falso. Lo vamos a saber dentro de 50 años, dentro de medio siglo, en 2068, en 2083. Tenemos que esperar hasta entonces para saber lo que sucede, ¿verdad? Hay un problema bastante serio, ¿verdad? Porque no tenemos una recopilación inmediata. Y luego la persona, aquí no desaparece y el que habla es Ceballos, habla por él. Entonces, aquí no se vuelve como un títere, ¿no? Un títere. Y miren cómo planteo las contradicciones inmediatas entre lo que dice Ceballos y Aquino. Él comienza el ensayo diciendo que era un rústico proletario en las haciendas añileras, ya como zacatero, rozando jiquilique, ya como pilero, condición y tan impropia, inspirado por personas de más aptitudes. Es decir, casi dice, era un campesino, casi analfabeto, que no podía escribir, ¿verdad? Pero enseguida le atribuye una serie de manifiestos en castellano jurídico y literario,
ya de alta gama, ¿no? Con uso del futuro, del presente, del imperfecto, del subjuntivo. Entonces hay una contradicción muy, muy flagrante entre cómo él lo trata y luego los manifiestos que le atribuye a Aquino. Y además, Ceballos creía en una pseudociencia, lo que se llamaba el sistema Gall en su época, que era que las facultades mentales se medía por la forma del cráneo. Eso viene de Franz Gall, que vivió de 1758 a 1822. Creó la frenología, pues ahora ya está invalidada, ¿no? Pero además, él, si eran las facultades mentales por la forma del cráneo, o él nunca hizo un análisis biológico, anatómico de la fisonomía de Aquino, porque él no fue a Santiago Nonualco. Entonces ven cómo él está transponiendo ideas. Entonces ya vimos que entonces lo más importante, hay una omisión de la lengua materna y coloquial, es decir, que sería la base aristotélica, ¿no? El son, logos, ego, ¿no? Animal dotado de lenguaje, y tampoco hay referencia a las instituciones políticas y religiosas de la comunidad nonoalca. Bueno, muy importante también para seguir, el segundo punto es religión y política. Es que Ceballos recopila una serie de leyendas propias de la ciudad de San Vicente. Como ya les dije, él no fue a Santiago Nonualco, sino a la ciudad capital más cercana de un departamento salvadoreño que se llama San Vicente, ¿verdad? Incluso San Vicente de Austria, ¿verdad? Es decir, de grupos ladinos, ¿no? Es decir, no indígenas, opuestos a las acciones de Aquino. Y allí, en eso, él acentúa una serie de milagros que dictan las acciones históricas de los los ladinos en esa ciudad. Pero en esos milagros, de los cuales voy a hablar después, ¿verdad? Él los opone, él cree, tiene una creencia católica en la Virgen, en el Salvador del mundo, que es el nombre del país, El Salvador, ¿no? El Salvador del mundo, pero todas las creencias indígenas, como dije, las está rechazando y enviando a la superstición. Entonces, ¿cómo trata a la comunidad indígena de nuevo? Les leo otra cita. Los pueblos de los nonoalcos se hallaron en la abundancia. La mayor parte de las indias cambiaron su tosco y tradicional traje azul por el vestido de las mujeres ladinas más apetecibles para ellos. Es decir, que el desarrollo de esta revuelta o de esta revolución, ¿no? Sinódica, lo que le lleva a Ceballos es asegurar que los indígenas lo único que quieren es asimilar la cultura ladina. Además, como les dije, su publicación viene de 1891, es decir, 10 años después de la ley de extinción de ejidos. La ley de extinción de ejidos es la extinción de las poblaciones indígenas porque ya no tienen ninguna propiedad comunal de la tierra, sino estas propiedades se vuelven privadas. Y él, por supuesto, estaba a favor de eso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Aquí, porque les dije, esto es una conferencia con, ¿no? Entonces, me gusta hacerlo interactivo. Si no, sigo adelante. ¿No? Nadie levanta la mano, así que adelante nomás. Adelante, ¿cómo? Seguimos adelante. Seguimos. Bueno. Entonces, para seguir, ¿no? Ya seguir, y ahí va con el nombre de Comala, que me preguntó llamar al inicio, ¿no? Cómo el presente utiliza el pasado. Entonces, Aquino se volvió una de las figuras más importantes durante el despegue de la Revolución Salvadoreña desde los años 60, 70 y sobre todo 80, porque los literatos, entre ellos el más conocido es Roque Dalton, tomaron la figura de Aquino como el padre fundador de la Revolución Salvadoreña.
Pero la cuestión es de dónde sacaron los datos. De nuevo, ellos, los únicos datos que tenían eran los de Ceballos. Entonces, simplemente en lugar de acusarlo, de decirle que era un simple jornalero que no sabía ni leer y escribir, lo exaltaron y lo llevaron a padre fundador. Entonces, si leen las historias prohibidas del Pulgarcito, en 1974, de Roque Dalton, la mayoría de los datos vienen de Ceballos, o si no, los toma de otros autores anteriores a él del siglo XX. Lo importante es que Roque Dalton se clasifica como uno de los grandes fundadores del marxismo salvadoreño, pero en ese marxismo salvadoreño, Aquino clasifica como un apóstol de Cristo. Imagínense entonces que más que un marxista salvadoreño, lo que hace Roque Dalton es transformar a Aquino como un regreso. La revolución salvadoreña es una reencarnación de Aquino, quien regresa como Cristo, ¿no?, a salvar al pueblo salvadoreño. Y la terminología, en otro libro muy importante de Roque Dalton, que se llama La ventana en el rostro, no sé si lo conocen, pero ahí pueden leer otros poemas de Roque Dalton sobre Aquino, y la terminología que utiliza, lo que sería, para usar un término clásico, los conceptos elementales del marxismo de Roque Dalton son mártir, sacrificio, hostia, plegaria, encarnar y la segunda venida. Decir, la poética lo que está haciendo es, de Roque Dalton, es casi anticipando la teología de la liberación, es decir, un cambio sustancial en la iglesia salvadoreña que se pone del lado del pueblo. Entonces, no se puede entender ese marxismo salvadoreño sin entender esa visión, esa base religiosa que recubre entonces a las personalidades antiguas, ¿no?, para verlas como una reencarnación. Imagínense, el término sacrificio, martirio, no son términos marxistas para mí, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos con Ceballos. Ese era como un interludio, ¿no? Me gustan usar términos musicales más que términos científicos, ¿no? Por eso le puse interludio rockero cristiano, ¿verdad? Bien, entonces sigo con el siguiente punto, que se llama milagro y revolución atmosférica, que es lo primero que me preguntó Roberto, que quería decir revolución. Yo le dije revolución, antes de significar cambio, la revolución es el giro de los astros, es decir, el eterno retorno de lo mismo, la revolución sinódica, ¿verdad? Como ya hablé de la luna. Entonces, ¿qué dice Ceballos? Para ver la cuestión, el milagro y revolución atmosférica, es: la Virgen del Rosario había librado a la población de ser inundada y perdida por un impetuoso torrente de abundantísimas aguas desprendidas del volcán de Chichontepec. Está hablando de San Vicente. Fenómeno natural es este, que ha de admitirse como cierto por los hombres que no son entraños a la ciencia. Es decir, él está justificando, es decir, la intervención de la Virgen en términos científicos. Él está haciendo una amalgama, ¿no?, entre sus creencias católicas, creencias en la Virgen, y la defensa de los pueblos ladinos. Por eso es que usé ese término, le cambié usé el término de revolución en dos palabras, ¿no? Un nuevo giro de los astros. Él, como axioma religioso de la política, también él prosigue usando otros términos. En 1787, la intervención de la Santísima y Milagrosa Imagen de la Señora, la Virgen de la Paz, salva a San Miguel de la nube de fuego, ¿verdad? Es decir, la revolución es como les ven, ahí viene una erupción volcánica, ¿verdad?, que gracias a la Virgen de la Paz, así como anteriormente, ¿verdad?, a la Virgen del Rosario. Es decir, distintas vírgenes según las ciudades capitales, ¿no?, regidas por landinos. Es decir, el milagro para él es un suceso que va en contra de la invasión de los indígenas, ¿no? Luego, también en lo social, Aquino hubiera podido
invadir San Salvador, es decir, que es la capital, pero aquí también de nuevo la providencia salvará a la ciudad de San Salvador de toda intrusión nonoalca. De nuevo él ve cómo la religión católica, ¿no?, muy distinta de la teología de la liberación, ¿no?, de la cual refería anteriormente, aquí está del lado del ejército y del lado de los ladinos en contra de la población indígena. Entonces, también el ejército hace un uso político de las imágenes religiosas. El coronel Narciso Benítez engaña al pueblo migueleño por medio de su falsa reverencia de la Virgen de la Paz. Es decir, él dice, es la Virgen de la Paz, la que mencioné anteriormente, que salvó a San Miguel de la nube de fuego, es la que va a salvar, va a apoyar al ejército de Benítez. Y también, incluso las matanzas las justifica las imágenes religiosas. La lealtad militar de Juan José López para deshacerse de la hidra venenosa de Santiago Nonualco, de Aquino, es la providencia para cortar 100 cabezas. Es decir, de nuevo, ¿verdad? Bien, las imágenes religiosas están apoyando la labor del ejército en contra de los revolucionarios. Bueno, contra eso, ¿verdad?, viene un poco el desarrollo de el levantamiento. Y como les dije, todos los datos provienen de él, pero lo que sucede es que cada quien toma de las fuentes aquí que uno necesita para justificar su objetivo. Aquí, como dicen, la historia es objetiva, depende del objetivo que tenga. Aquí estoy jugando con las palabras, pero ese es el doble sentido, la palabra objetividad. ¿Cuál es mi objetivo? Y como estoy, ¿verdad? Entonces, dice Ceballos, hubo indios que se opusieron a ser los verdugos de su jefe, pero Aquino fue capturado por sus compañeros en Santiago. Es decir, de nuevo, si vamos a ver a las imágenes religiosas, sus compañeros que lo capturan van a ser una especie, lo va a ver bajo el prisma de una especie de Judas, ¿no?, que traiciona a su jefe. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema que él plantea? Hay una repartición de las aguas, un resquebrajamiento de la faz revolucionaria, la conflagración. Había una conflagración total en El Salvador, en todos los departamentos, Sonsonate, Izalco, Ahuachapán, Tejutla, Chalatenango, Zacatecoluca, San Miguel y la capital ardían abrazados por el fuego revolucionario. Es decir, que había un movimiento, ¿no?, muy fuerte en contra del gobierno. Pero a la vez, él dice, hay una división interna de la región nonoalca. Primero, hay una secuencia inmediata porque los indígenas nonoalcos eran reclutados obligatoriamente, sea por los liberales o sea por los conservadores, es decir, por los dos grupos en el poder y en oposición, para formar el ejército, ¿no?, los soldados. Los soldados no era la clase dominante, no eran los ladinos, sino eran los indígenas mismos. Incluso hay datos que dicen, en lugar de echarle la culpa a los españoles por exterminar a los indígenas, en el siglo XIX, en ciertos pueblos, como en Pachimalco, hubo un decremento de la población indígena mayor que durante la colonia, porque los liberales y los conservadores los utilizaban como soldados para su poder político, ¿verdad? Entonces, durante este gran fuego revolucionario, del que lo llama Ceballos, la cuestión es cómo se va a pacificar y cómo se van a pacificar a estos pueblos. Y viene que primero hay una división interna, porque hay 3 pueblos nonoalco y una división interna entre Santiago y San Pedro, que están en pugna desde la época colonial y continuaron durante la época independiente. Es decir, que los pueblos nonoalco, en lugar de formar una unidad, se confrontaron entre sí,
¿verdad? O si quieren otra visión podría ser, mire, ahora están celebrando los 50 años de la matanza de Roque Dalton. Roque Dalton se le sucedió lo mismo, ¿no? Quien lo mataron fueron sus compañeros, ¿no? ¿Verdad? Y había otra persona que sería como el Judas, ¿no? de la rebelión, que se llamaba el Pupuso, le llamaban Bernardo Ticas, le decían el Pupuso, llamarle va a decir lo que es la pupusa. Después, a mí no me gusta, por eso no le digo. Él le obligó a Aquino, más bien convenció a Aquino de fusilar a presuntos amigos indígenas de su gobierno sin vergüenza. Mire, todo esto, si es verdad o es mentira, yo no lo sé, pero esas son las únicas fuentes que tenemos. Entonces, Aquino, en lugar de hacer una alianza con otros grupos indígenas, dice que causó el horror y la desconfianza en los pueblos que simpatizaban con él. ¿Por qué? Por influencia del Pupuso, ¿no? Fusiló a estas personas. Y él dice, como había una gran inmoralidad política, él lo podría haber asaltado en ese momento la capital de San Salvador y tal vez, ¿no?, haberse apropiado de ella. Pero porque había muchos ejércitos, jefes del ejército que estaban en contra del gobierno. Y también en los barrios de San Salvador estaban en contra del gobierno y se dedicaban al saqueo y al pillaje que él podría haber organizado en contra del gobierno. Pero de nuevo, ¿verdad? Viene lo que él llama el milagro, por eso le llamé el milagro, ¿verdad? El milagro del mismo patrono de la ciudad, del Salvador del mundo, quien se pone del lado de los ladinos y del lado del gobierno para oponerse a la entrada de Aquino o la de sus seguidores, ¿verdad? Entonces, de nuevo hay un enlace entre lo militar y lo religioso. En todo esto, y viene un pequeño paréntesis antes de hablar de la superstición y de la visión indígena, es ¿dónde está la mujer? ¿Ve? Porque aquí, al inicio, desde el inicio les hablé, y él decía, el choque, los hombres se exterminaban, los hombres, no hay referencia a la mujer en todo esto. Entonces, ¿dónde están las mujeres? Adivina, como dicen, adivina, adivinador, ¿cuántos tirantes tiene mi tambor? Primero, del lado del gobierno, no hay una sola carta administrativa escrita por mujeres. Claro que los dos grupos, liberales y conservadores, hablaban de democracia, pero la mujer no tenía derecho a voto. Ni siquiera actualmente tiene derecho sobre su propio cuerpo, autonomía sobre su propio cuerpo en 2025. Entonces, luego, las mujeres nonalcas estaban en la retaguardia, incluso hasta mediados del siglo XX, según Alejandro Dagoberto Marroquín, uno de los más reconocidos antropólogos. Dice que a mediados del siglo XX, el trabajo de la mujer fuera del hogar constituye divorcio o separación, sino desintegración familiar. La mujer está en el hogar, es decir, ahí, si quieren, es la oposición clásica entre matrimonio y patrimonio, porque las palabras traducen conceptos, ¿no? Conceptos sociales, ¿verdad? Y luego acusa a Aquino de nuevo, si es cierto o no, yo no lo sé, acusa a Aquino de raptor armado de Matilda Marín, es decir, que él llega a San Vicente y se quiere raptar o apropiar, ¿no?, de una mujer ladina y dejar de lado, ¿no?, dejar de lado a su esposa, ¿no? El trabajo de la mujer fuera de lo... Entonces, esa era mi legítima consorte, dice, voy a dejar a mi legítima consorte para casarme con esta guapa muchacha. Entonces, todas las batallas están enfrentando a los hombres, ¿verdad?, entre sí. Y la masculinidad, además, la denuncia, porque dice que las autoridades, es decir, la clase alta, imperan casi despóticamente. Ellos satisfacen todos sus deseos y caprichos sensuales. Organizan
organizan saturnales, escandalosas saturnales, que con frecuencia se tenían en noches libidinosas en que se corrompía la moral pública por los principios dominadores de la República. Y luego, por supuesto que el Estado, para vencer, tiene que ser un poder viril, un poder masculino. Entonces, habían entonces saturnales, es decir, orgías tremendas, donde la clase alta se apropiaba de las mujeres de la clase baja, ¿no? Es decir, las prostituía, ¿no? ¿Verdad? Y lo mismo, quien ayuda, el sirviente de él, le dice que a su mujer la logró por medio de una batalla entre dos hombres, es decir, dos hombres se pelean por una mujer y el que gana se queda con la mujer, ¿no? Se apropia de la mujer por medio de la batalla. Y luego también lo femenino se define como la cobardía. Si fuera cobarde, usaría las naguas de mi mujer. Eso le atribuye a Aquino, ¿verdad? Bueno, entonces, retomando la cuestión religiosa, que es lo que me interesaba, ¿no? Es decir, lo que dije, milagros, que jugué con la palabra, ¿no? Milagros, es decir, los milagros, pero también los mil ecosistemas, ¿no? El agro es la raíz de agricultura. Viene que el concepto de revolución oscila de un sentido sinódico hacia lo social. ¿Sí? En lo sinódico ya vimos de cómo la relación estrecha entre la política, lo militar y la religión. La Virgen del Rosario, la Virgen de la Paz, la Providencia, el Salvador del mundo, la Virgen del Pilar. Todas esas vírgenes, así como el Salvador del mundo, es decir, el nombre del país, apoyan al ejército y a la población ladina. En contra de eso están las supersticiones, que lo traduje como superstición, para mí es el superestare, lo que está de sobra. Y incluso la historia o la historiografía contemporánea deja de lado. Ya les dije que en El Salvador, por ejemplo, no hay un solo libro sobre la mitopoética indígena, ni siquiera hay un solo libro en El Salvador sobre los idiomas indígenas. Ni se enseñan tampoco clases sobre lingüística mesoamericana, ¿verdad? En las universidades, en ninguna universidad, ni en antropología, ni en historia, ni en filosofía. Entonces vamos a la mitopoética, casi para terminar, la mitopoética indígena, según este señor. Primero dice, mire, los vencidos son declarados culpables. Su relación se presenta para contrarrestar los principios de la ciencia. Es decir, él cree que la ciencia está del lado, entonces, de las creencias católicas, mientras la visión indígena está en contra de esas creencias católicas y en contra de la ciencia, ¿verdad? Por eso, entonces, lo primero que ya hablamos es la luna, ¿verdad? Pero insisto en ello, que es la regente de las mareas, de los ciclos acuáticos, de la menstruación o el ciclo femenino, del cual proviene el ser humano. Sus revoluciones sinódicas confrontan la supremacía solar hasta revertir momentáneamente el poder político viril. Es decir, también la luna es el modo de producción agrícola, las siembras, ¿verdad? Luego están, El Salvador, hay muchos terremotos, ¿verdad? Como ustedes saben, hay una falla, ¿no? Entonces, los sismos que alzan las corrientes subterráneas de Ilopango hasta dispersar las orgías de los gobernantes impíos a sus orillas. Entonces, para ellos había como una señora de las aguas que se movía y que causaba una serie de no serían de maremotos, pero ¿verdad? De lagomotos, si puedo decir, ¿no? A expulsar a todos a la clase alta que organizaba sus orgías al lado del lago, ¿verdad? Además, el lago de Ilopango, como ustedes saben, nació de una erupción volcánica. Incluso muy interesante para la visión indígena es que la misma palabra para erupción es la palabra para parto. El parto es una erupción, venimos de un cráter, ¿verdad? Y no venimos desnudos, venimos envueltos de la placenta y unidos por el cordón umbilical. Luego que nos quitan las placentas y nos cortan el cordón umbilical, quedamos desnudos.
Entonces, la señora de las aguas que azufra de algas verdes el anhelo masculino de poseer la laguna. Y luego también Aquino, lo otro interesante es, Aquino se refugia en una montaña, y en esa montaña hay una cueva que se llama la cueva del Tacuacín. No sé si saben lo que es el Tacuacín, en castellano es el zarigüeya, se dice. La zarigüeya. En Salvador, en México también se llama el tlacuache. En México, en El Salvador se llama el tacuacín, que son 3 palabras, tacuacín, el comeloncito. Entonces, ¿qué son las montañas? Porque la fauna, la flora y la geografía, mira, la geografía es la escritura de la tierra, pero la escritura vivida por la experiencia, ¿verdad? Entonces, la fauna, la flora, no es arbitraria, sino tiene un simbolismo. Las montañas es el ascenso a los cielos. Y las cuevas está relacionado a los orificios del ser humano. El ser humano, una palabra mexica era el chicomostoc. El cuerpo es el lugar de las 7 cuevas. 1, 2, 3, 4, el ombligo 5, y las otras no las menciono porque son menores de edad, ¿verdad? Y entonces las cuevas, venimos de una cueva y vamos a terminar en otra cueva, ¿verdad? Entonces la cueva es el ingreso al origen, ¿no? Es decir, al vientre de la madre, o si quieren, al vientre de la tierra, ¿verdad? Y luego, ¿quién es el Tacuacín? El Tacuacín es el Prometeo mesoamericano, porque el Tacuacín tiene la cola, yo no sé si en Argentina o en el sur hay tacuacines, zarigüeyas, ¿no? No sé cómo le llamen ustedes, pero el Tacuacín tiene la cola pelada, así como yo, ¿no? Yo me volví medio tacuacín. Entonces el tacuacín tiene la cola pelada porque fue el que le robó el fuego a los dioses, lo llevó con su cola para dárselo a los seres humanos. Es decir, es el Prometeo de Mesoamérica, ¿verdad? Entonces ven que los lugares donde él se refugia tienen un simbolismo, ¿no? Un simbolismo eso es lo que le llamé la mitopoética, ¿verdad? Entonces, los atributos simbólicos de la fauna y la flora. Otros, bueno, habría que hacer un estudio eso se llama etnobotánica o etnozoología. Entonces, ahí solo menciona también al güis, es un pájaro, no sé ni cómo se llama, como le dicen allá en otros países, el güis que anuncia la llegada. ¿Ah? Discúlpeme, una zarigüeya es una comadreja, tanto en Argentina como Uruguay, es una comadreja. Bueno, bien, es el único, eso olvidé, bien, se lo agradezco, es el único marsupial de América. Sí, sí. Es el único marsupial. Entonces porque tacuacín viene del náhuatl. Mire, ta es algo, cua es comer, y tzin es diminutivo. Por eso una traducción al castellano sería el comeloncito, ¿verdad? Claro, comadreja viene del tupí. Tupí, Okay. guaraní, zarigüe, que viene del tupí. Ok. Sí, porque no existían en Europa, ¿verdad? Esos animales. Entonces, pero vi lo que interesante allí es cómo este señor tiene, le digo el señor porque pues, es Prometeo, ¿no? Tiene un sentido simbólico, ¿verdad? Porque es el Prometeo mesoamericano. Hay un libro clásico de Alfredo López Austin que se llama El mito del tlacuache al respecto, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuál es el problema? El problema, mire, el problema final es cómo hasta el siglo XXI, las ciencias sociales aplican la enseñanza de Ceballos, porque están opacando toda esta mitopoética, esta visión de Aquino, ¿verdad? Y lo tratan como una superstición, ya dice como lo que está de sobra, porque el modo de producción feudal o capitalista no me va a explicar el idioma, ¿verdad? No me va a explicar la mitopoética necesariamente. Y aquí lo que me interesaba también resaltar era cómo rescatar, pues,
digamos, como chispazos de ese, lo voy a llamar filosofía, pero filosofía va a ser el sofos del filos, el saber que uno rescata del amigo, del filos, de la filiación, ¿no? Porque filos no es amor, es filiación. Entonces, también muy importante en esta lengua va a ser cómo hay un entronque, ya casi llego al final, un entronque entre el concepto de espectro en Marx. Ustedes saben que el manifiesto comunista comienza con un espectro recorre, ¿no? En alemán le llaman el Genspitz, y en náhuatl hay un término semejante, es el Kujkul, que está relacionado al dinero, porque el dinero, dos objetos que cuestan lo mismo, los puedo intercambiar. Si esto cuesta €1 y esto €1, yo lo puedo intercambiar por €1. Entonces eso sería un Gespet, un espectro marxista, el dinero, y también un Kujkul, un espectro náhuatl. Entonces, ¿por qué? Si yo creo en los espectros marxistas, soy científico, pero si creo en los espectros náhuatl, soy supersticioso. Cuando hay un entronque común, es a partir del dinero, porque el dinero, si yo tengo mucho dinero, incluso puedo pagar a muchos obreros que trabajen para mí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en todo esto, ya casi termino, aquí no queda sin voz, queda sin voz, por eso le llamé Aquino Nononti, que es según un diccionario, uno de los mejores diccionarios sobre la lengua náhuatl, es uno de las etimologías para la palabra nonohualco, no, ¿ah? Nononti, ¿no? Nononti, es decir, mudo, porque cambiaron de idioma, cambiaron de lengua, ¿verdad? Entonces, se quedó mudo, y la historiografía salvadoreña actual, lo que ha creado son indígenas, ¿no? Indígenas mudos. Ya Llamar al inicio habló de 1932 en el 32. En 1932 hay una revuelta indígena, pero no hay ningún manifiesto en idioma indígena ni en lenguas coloquiales. Entonces, doctor, disculpe. ¿quién? Y es algo que está usted hablando, y para hacer un énfasis a quienes nos están, a quienes nos están escuchando, ¿verdad? Al hablar de la región nonualca, de la región de Anastasio Aquino, que es el personaje del que se ha mal escrito la historia, porque todo eso que ha escrito Ceballos en el único libro histórico biográfico que existe acerca de lo que es Anastasio Aquino, habla de una región de El Salvador donde el pueblo nonualca prácticamente está en la actualidad, no lo toman en cuenta y no lo nombran, ¿verdad? No toman en cuenta que hubo o que hay una gran riqueza cultural, que no toman en cuenta el idioma de los nonualcos, no toman en cuenta, o sea, es como que si la historia desapareció al pueblo sur, el pueblo de los nonualcos. Es un pueblo en El Salvador. La historia actual concentra en El Salvador o hace ver en la narrativa que los indígenas solamente habitamos los pueblos del occidente, que solo estamos en la región de Sonsonate, en el departamento de Sonsonate, que es una de las regiones de El Salvador que queda en el occidente. Pero nosotros, y digo nosotros porque mi pueblo, yo soy descendiente de Mazahua, y mi pueblo queda en la región sur. Somos vecinos con los nonualcos. Ajá, sí. Los nonualcos prácticamente en la historia, como nonualcos desaparecemos. Desde 1833, la historia, son pocos los sucesos que registra, y desde entonces solamente se habla de la rebelión de los nonualcos. Exacto. Pero no dicen más nada, no dicen absolutamente mayores datos. La única reseña que aparece
es la que nos presenta a un Aquino, que muy bien lo dice el doctor Lara Martínez en este momento, a un Aquino mudo, porque no fue Aquino, ni siquiera se aproxima a lo que la enseñanza oral desde la enseñanza oral se conoce, porque Aquino lo hace ver, este historiador lo hace ver como un tipo misógeno, como un tipo violento, como un tipo borracho, mal vivido, y en realidad no es así. Bien, bueno, mire, lo que sucede es que, bueno, retomando lo que dijo Yamar, es que en El Salvador se creó una literatura monolingüe, es decir, solo en castellano, desde 1821 hasta 2025. Como les dije, no hay un solo, se habla de figuras míticas, la más conocida es la cigüeñaba, no sé si la conocen, si no me preguntan, pero se toma como referencia, por ejemplo, para las figuras míticas, la literatura en castellano. No hay una sola edición, ¿no?, digamos, de esta figura con relatos en los distintos idiomas indígenas. Y los grandes escritores salvadoreños, ¿no?, desde el siglo XIX hasta actualmente, cuando hablaron de los idiomas indígenas, lo que tomaron fueron los idiomas mesoamericanos de prestigio. Por ejemplo, se habla primero se tomó el náhuatl, el mexica, le voy a llamar, ¿no?, porque de los aztecas se llamaban mexica, y como ustedes saben, la X en español antiguo se pronunciaba como la SH, el mexica, y luego se habla de maya, pero maya son 31 idiomas, entonces se toma el idioma de Yucatán, pero si se toma el idioma de Yucatán, imagínense eso que nunca se habló en El Salvador, es la diferencia entre el yucateco y los idiomas mayas que se hablaron en El Salvador, que fueron Pocomam y Chortí, es más grande que la diferencia entre el francés y el castellano, ¿verdad? Pero tiene más prestigio hablar de lo maya, ¿no?, como una unidad. Entonces, como decir, bueno, a El Salvador no llegaron los castellanos, no llegaron los españoles, llegaron los indoeuropeos, ¿verdad? Rafael. Y luego, bien. Perdón. No, solo quería terminar con una cosa. Sí, por luego, favor. entonces, Adelante. los idiomas indígenas del Salvador, mire, Xinca, Chortí, Pocomam, Náhuatl y todo el oriente, no, el oriente desconocido, Lenca, Cacaopera, Matagalpa. Pero no hay referencia alguna en la historia, en la historiografía salvadoreña. Bueno, sí, Roberto, perdón que lo interrumpe. No, por favor, al revés. Sí, bien, sí. Mabel pidió la palabra, así que bueno. Bien, sí. Adelante, Mabel, por favor. Sí. No se oye. A ver, Mabel. Todavía no ha quitado no tiene el micrófono puesto, mira, se ve allí. Ya. No, pero no tiene el micrófono, se ve la imagen, pero no el micrófono. No, ese es crack. Está Mabel, salvo que haya sido un error. Ese fue crack. No, es que yo creí que crack era. Que salió en el mismo lugar. No sé qué le pasó a Mabel. O a Tabel, porque es Mabel. Crack es de los míos, pero no es Mabel. Ahí está Mabel, ahí está Mabel. Ahí está. Ahí está. Entre Crack y Mabel están ahí, se están turnando, ¿sí? No, Mabel no activó. Bueno, perdón. Bueno, lo puede escribir también, lo puede escribir. La pregunta la puede escribir, no sé, pero bueno, entonces el problema, como lo que quería plantear era, ya terminar, es de que lo indígena no se le ha dado una voz, se ha disfrazado de esto, lo que hablé al inicio, de una filosofía latinoamericana, pero que se niega a dialogar con lo propio, con lo indígena. Lo indígena es, entonces si habla de liberación, pues hay que liberarse de lo indígena, ¿no? Solo lo castellano. Y no hay estudios, no hay relación entre la filosofía latinoamericana y la filosofía indígena del Salvador. Y fíjese, doctor, ¿bien? Que otra de las cosas que sigue continuando para postergar la historia mal contada de Anastasio Aquino,
Por Ajá, ejemplo, en El Salvador, en el pueblo de Anastasio Aquino, que es San ajá, Juan Nonualco, sí, perdón, Santiago Nonualco, está la plaza de Anastasio Aquino, ¿verdad? ajá, En el centro de la plaza han mandado a levantar una imagen, una estatua. ajá, En la parte de la placa de la estatua de Anastasio Aquino, dice en su epígrafe sería, ¿verdad? ujú. Dice, Anastasio Aquino, indio, indio maya pipil. Imagínese, Imagínese ese ahí gran está, error, ¿verdad? claro. Porque Mire, ve, ni es maya ujú. ni es pipil, ¿verdad? No, Porque es exacto, nonualco, ¿verdad? ajá. Es que lo más, además, otra cuestión es muy elemental es que se confunde lo maya con lo náhuatl. Y como ustedes saben, son dos familias, porque la familia náhuatl pertenece a la familia yuto-azteca o yuto-nahua, que viene desde el estado de Utah, ¿no? En Estados Unidos, llegó hasta Nicaragua. El nombre propio sería Yuto-Nicarao, ¿verdad? Y la familia maya, ¿no? Nació, pero se toma por prestigio, dice que incluso ahí hasta el siglo XX habían o referencias actuales también, que el maya se originó en El Salvador, pero por puro prestigio. El maya se originó en los Altos Cochumatanes. Y una diferencia muy drástica entre ambas familias es que la familia maya, no lo voy a confundir con lo lingüístico, pero la familia maya son lenguas ergativas y la familia yuto-azteca son lenguas acusativas. Entonces, lo que se ha hecho es, ya, si quieren saber la diferencia, me lo preguntan. Lo que se ha hecho, y entonces ha sido eh, acomodar el pasado al presente para los usos políticos. Y mire, le voy a leer, hay un texto muy hermoso, pero pues muy poético, que se apropia de la imagen de aquí, ¿no? De Roque Dalton, de verdad. Bueno, miren, es ¿no? Miren cómo pone aquí, ¿no? Lo ponen como con corona, ¿no? Aquí no coronado, ¿verdad? Sí lo ven, ¿no? ¿Verdad? Y nada más para que vea cómo el rigor de la historia, es decir, la falta de rigor en la historia, ¿verdad? Dice, para la hombría el resto del año. ¿No? Mire, y mi amada perdida, extendiéndome su mano entre la niebla de los planes de renderos, mientras aquel concierto de Rachmaninoff baja desde la estrella gris que escogimos para que le rezaran nuestros hijos, y Anastasio Aquino cabalgando en una nube de polvo rojo desde los cerros desolados de Chalatenango hasta la lujuria simétrica del Valle de Jiboa. Obviamente que Anastasio Aquino nunca estuvo en Chalatenango ni tampoco en Jiboa, pero él lo ve como en una nube, es decir, como el regreso de Cristo para iniciar la revolución salvadoreña. Rafael. ¿Sí? Bien. Ahora enseguida Eduardo me pidió la Eduardo, palabra, sí, pero Eduardo, sí, antes quiero sí, aprovechar que tengo el sí. control Bien, del sí, micrófono. claro, claro. Tú eres el Y, director de orquesta, además. si no, ¿qué director soy? Bueno, no, yo sí quería saber, y me perdí, ¿no? La diferencia entre las lenguas, que no, ya me olvidé el nombre de las lenguas, pero una era ergativa y la otra era de otro modo, Acusativa. Mira, acusativa. el náhuatl es Eh, acusativo. Ok, bien, bueno, te explico eso. por favor, porque si no es ahora, Sí, creo sí, que sí. nunca lo voy a saber. Bueno, mira, las lenguas acusativas son como el castellano. El sujeto, ¿verdad? Entonces, voy a hacer tres tipos de oraciones. La oración ecuativa, es decir, yo soy hombre, ¿bien? O predicativa, yo soy alto, ¿bien? Luego, la intransitiva, yo corro, ¿bien? Y luego la transitiva, yo como, yo lo como, ¿bien? ¿Ven que es yo? ¿Bien? Eso es el acusativo. ¿Cuál es el? Y luego voy a decir mira, mi pluma, ¿verdad? El posesivo, mi pluma.
¿Bien? Entonces, el náhuatl es acusativo. ¿Qué pasa en las ergativas? Las lenguas ergativas, como las lenguas mayas, son, primero, yo soy hombre, ¿bien? O yo soy alto, ¿bien? Yo corro. Pero el, el posesivo es el que indica el sujeto transitivo. Entonces no voy a decir yo lo como, sino mí, él, ella, como. El posesivo es el sujeto transitivo. Y entonces, por ejemplo, Roberto me come, ¿verdad? Va a ser su, yo, come. Porque yo, el sujeto ecuativo y el sujeto intransitivo es el objeto transitivo. Y el posesivo, el pronombre, el adjetivo posesivo es el sujeto transitivo. ¿Bien? Entonces, yo lo como sería mi, él, como. ¿Me explico? Es bien complejo. Sí, Eso sería, ¿verdad? Bien. sí, creo que lo entendí. No sé si lo ¿Lo puedo entendiste? explicar, pero creo que lo entendí. Ay, sí, mira, entonces, yo la como sería mi, ella, como. Porque ella es mujer, ella corre, ¿verdad? Bien. Ella Por como ejemplo, sería voy a ergativa. Sería ergativo, brevemente. claro, porque el sujeto transitivo, y transitivo implica tránsito, la acción transita del sujeto al objeto, ¿no? De ahí viene transitivo, de tránsito. El tránsito, por ejemplo, mira, yo me corto la barba, pero yo le corto la barba a Eduardo, ¿verdad? O yo te corto el pelo, para que no andes despeinado, ¿verdad? Aquí en algunas comunidades dicen Entonces, dicen en entonces, algunas comunidades, ¿verdad? sí. Dicen una mi tía mía. Ah, claro, Lo claro. reafirman doblemente, una tía mía, una mi tía. Ajá. Sí, sí, sí. Y bien, entonces, ¿ves? El sujeto transitivo es el posesivo. Y el objeto transitivo es el mismo que el sujeto intransitivo, el yo. ¿Bien? ¿Está bien? Rafael, Sí, sí. Y bueno, Rafael, somos hermanos. claro, somos No, tacuacines, lo que tú tacuacines de la explicaste, Rafael, cabeza. lo que tú ¿Bien? explicaste, Rafael, ¿Sí? queda tranquilo. Yo le voy a preguntar a Roberto que lo entendió todo. Bueno, sí. Yo, No, hay más complejo, porque fíjate no, que también en las lenguas mayas, en el verbo más importante que el tiempo es el aspecto y el modo. Imagínate. Pero bueno, ya nos salimos de otro tema, nos Claro. fuimos a otro tema, pero eso es muy importante para señalar que cuando se dice maya pipil, ¿verdad? Que se ocupa mucho en El Salvador, lo que se está diciendo lo maya en El Salvador, se ocupa lo maya por prestigio, porque entonces estamos hablando del pasado para justificar el presente. El pasado, ¿verdad? Simplemente se ocupa lo de prestigio y entonces se rechaza todo lo que no tiene un prestigio tan grande. ¿Bien? Bien. Yo creo, Rafael, que todas estas características del lenguaje son realmente complejas. Creo que Claro, eso merecen sería, no, eso sería, les otra doy cosa, otra otra charla conferencia. sobre, sí, ya no les hablo de eso. Claro. Ya. No, pero quiero señalar, por lo menos, que justamente hablamos que el lenguaje es un reflejo de la manera en que percibimos la realidad. Es una Exacto. descripción de mi mundo, de alguna manera, Sí. de cómo lo constituyo. Y Ajá. por eso me parece que todo esto es súper importante, pero Claro. también es súper complejo. Entonces, sí, Sí. vamos a Pero tener que bueno, dedicarle- pero en nada algún más momento creo que vale la pena. quería trazar la frontera entre ambas familias, para trazar, decir que
son completamente distintas, aunque vivían en el mismo ámbito, ¿verdad? Tal cual. Bien, creo que allí Julián Peñalosa quiere hablar, ¿no? No sé quién es. Eduardo Ah, dice ya. que, Pablo, Sí, ahí está Julián, ya lo vi. Digo, Tiene sombrero. he intervenido bastante y sí voy a hacer un comentario de todo esto después. ¿Eh? Dejamos Bien. ahora a Julián. Que vamos no con Julián, vamos con Julián. Adelante, Julián, por favor. Buenas, ¿cómo te va, Rafael? Muy lindo escucharte. Gracias por la invitación al espacio, porque acá, por ejemplo, desde Argentina, nosotros estamos Ajá. trabajando como algo que se asemeja a lo que has presentado, que es desde una comunidad Yanomamí, que se llama, Ajá. la obra es de Gaby Copenagua, Yanomamí, Ajá. y el libro se llama La caída del cielo. Y Ajá. justamente cuando te escuchaba, quería ver cómo abordabas esta dialógica, ¿no? Esta necesidad de construir esa dialógica entre la lógica de la lengua de esa comunidad y la lógica justamente propia, ¿no? En Ujú. ese puente, justamente David Copenagua en el libro es muy interesante cómo lo aborda, se lo tiene de más que nada desde París 8, desde Francia, como uno de los trabajos que trasciende, ¿no? A veces Ujú. este obstáculo tan grande que hay en la construcción de la dialógica, y es impresionante cómo se muestran las idas y vueltas, ¿no? Es decir, cómo para Ujú. que el que se quiere entender se entienda, primero tiene que pasar por todo un entendimiento del que lo quiere entender. Entonces hace como Ujú. todas unas idas y vueltas que si no las Sí. seguís y no tenés acceso a esa construcción de la dialógica, Ujú. después cuando a entender la lengua, ¿no? Y después Ajá. posterior su traducción, se hace todo inmensamente mayor. Entonces, Ajá. quería preguntarte si tu libro lo aborda y bueno, y decir que ese material, el de la caída del cielo, está disponible. Yo personalmente estoy haciendo un resumen de todo Ujú. justamente esa construcción dialógica para que tener como aporte, así que desde ya Ujú. estará disponible para que Ujú. sigamos avanzando en esto que es sumamente importante Ujú. en esta cuestión, ¿no? De la construcción de las diferencias, que justamente Ujú. poder tener o entender la lógica de una lengua diferente es un proceso Ujú. sumamente lento, pero sumamente Ujú. lento, que Ujú. muchas veces la modernidad nos quiere sacar de ese proceso al exigirlo rápido, ¿no? Lo simple, lo Ajá. rápido y en cierta forma Ajá. lo racista, ¿no? Al negar esa Bien. diferencia. Así que bueno, esa era Sí. la pregunta para... Gracias. Sí, sí, bueno, medio entendí el volado, pero mira, no lo abordo en esto de aquí, no, porque no tengo datos suficientes, ¿verdad? Pero lo abordo en otro libro que todavía no lo he publicado, donde nada más me dedico a estudiar el concepto de yo en distintos idiomas, ¿verdad? Del Salvador. Ya vimos cómo en Chortí, ¿no? Hablé de Chortí y Pocomam, los únicos dos idiomas mayas que se hablaban en El Salvador, ¿no? El yo transitivo, eso es el mí, ¿verdad? Bueno, pero hay otros idiomas, por ejemplo, en que el yo, mira, yo hago no es lo mismo que yo hice, porque uno es activo y el otro es pasivo. Entonces, yo estoy hablando, no es lo mismo que yo hablé. Entonces, ¿qué pasa si hay dos yo? El activo y el pasivo no es el mismo. Incluso hay un idioma, ¿no? Otro idioma salvadoreño, el Lenca, en el cual yo, el yo negativo no es el mismo que el positivo. Porque si yo mato, soy asesino, pero si yo no mato, no lo soy. Entonces, ¿por qué voy a ocupar el mismo yo? El yo no es un ser, es un hacer. Bueno, esa sería una manera de, no sé, de contestar lo de Julián, ¿no? No sé si estoy en lo correcto o no, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo cambian esas categorías del yo? Incluso, miren, muy sencillo, en francés hay dos formas de decir yo, el yo. No es lo mismo moi que je. Moi, ¿ah? Moi, Roberto m'a dit que il faut pas parler de cela. C'est trop compliqué. Moi, Roberto m'a dit. El moi no, eso es intraducible al castellano o al inglés.
Bueno, esa es una de las cuestiones que abordo también desde de otra perspectiva, ¿no? Más bien una gramática, pero para mí la gramática no es el sentido superficial, el arte de escribir, ¿no? O de escribir bien una lengua, o de hablar y escribir correctamente. Eso es la definición superficial. La gramática es el arte de traducir el mundo en palabras. Es un arte, el arte sería una técnica, que da después la palabra tecnología. Bien, entonces gramática es arte. Perfecto. Gracias. Grama, tecne, bien. Sí, Luis, por levanta la mano. A ver, Luis. Sí, bien, buenos días aquí en El Salvador todavía. ¿Sí? Y pues buenas tardes en Argentina para los que están allá. Sí. Rafael, pues gracias por mencionar el tema o mejor dicho, mencionar el Enca, que prácticamente Ajá. también, así como ha sido minimizado toda la historia náhuatl en la parte del EMPA para el occidente, el Enca del EMPA para el oriente, pues. En los Ajá. libros de historia de la escuela no está tan detallado, es bien, o sea, falta mucho ahí, falta demasiado. Ajá. Al menos de las cositas que yo he podido ir encontrando, es que es un gran conjunto de lenguas que se engloban solamente en el Enca. Ya lo mencionaba usted, el cacaopera y el taulepa, etcétera. Hay una gran cantidad. Y a mí me gusta por lo menos que esas ya son de las narrativas que tienen nuestros abuelos, de decir cómo o contar cómo fue que surgieron todas estas lenguas. Y es bastante bonita la narrativa debido a que surgen los humanos en esta zona y posterior a algo como los dioses destinan las lenguas, llaman a todos los representantes de un árbol mágico y con colores, hojas de colores. Entonces ellos toman una hoja de cualquier color y se la ponen a la lengua y esa era inmediatamente la lengua que iban a hablar. Luego, pues, una guara se come las semillas de ese árbol, no me acuerdo si es el curumo el que mencionan, que es uno de los árboles de acá de la zona, no me acuerdo si es el curumo o el amate, y reparte las semillas defecándolas, ¿verdad?, por toda la región, acá y también parte de Honduras, y lo mismo los pueblos, pues, empiezan a hablar las lenguas. Pero todo eso está solamente en registro hablado, es decir, solamente es tradición oral. No hay nada de eso escrito, o si está, pues no se le da la importancia, ¿verdad? Entonces, gracias a usted al menos por mencionar esto y pues agradecido también por estar aquí compartiendo y escuchándolo. Sí. Sí, claro, esa es parte de lo que dije anteriormente, que en El Salvador se ha minimizado los idiomas ancestrales, ¿no? O los idiomas maternos. Y incluso se identificó el país con la región dominante, por eso se le llamó Cuscatlán, no sé si han oído, ahora lo traducen como Coxcatán, ¿no? Pero esa era una región, ni siquiera tenemos datos de la región Nonoalca, ni de Izalco, ¿verdad? Si no se tomó una región dominante como el país, como si eso fuera la integridad del país, mientras, como él lo dijo, todo el oriente del Salvador, si ven, no sé si ven, del Lempa, ¿no? Todo del Lempa es Lenca, Cacaopera, pero son una serie de idiomas distintos que no tenían nada que ver con el náhuatl. Incluso el náhuatl, del cual se habla, y ya dije de Aquino, no era hablante de náhuatl, llegan en el año 700, 900 después de Cristo. ¿Y cuáles eran entonces los idiomas anteriores? Bueno, una hipótesis es, ahí está, el Lenca, Cacaopera, ese es en todo el oriente, y en el occidente no se sabe, pero uno sería el Xinca, con X, ¿no? Xinca, y el Xinca se hablaba en la costa del Pacífico, pero luego los relegaron y los enviaron únicamente, los recluyeron en la costa pacífica de Guatemala.
Y los Xinca, una de las historias, en las historias, el Xinca fueron los sirvientes de los Chortí, es decir, de ciertos grupos mayas que se sentaron en El Salvador. Entonces, se quiere hablar de lo indígena, pero se habla de lo dominante, ¿no? Bien, Gracias, con eso, gracias. ¿verdad? Bueno, Perdón, Eduardo, ujú. ahora sí. Sí, bien. Eduardo, sí. No, prefería además que hablaran los compañeros que no habían hablado, Ah. los hermanos. Bien, acá hay una serie de cositas que yo quería, son dos o tres que quería resaltarlo más brevemente. Ujú. Con respecto al idioma, en algún momento, ya hace bastante tiempo, Yamar me había hablado de hacer unos encuentros con usted, pero tendrían que ser en los horarios matutinos, fue lo que un poco paralizó la posibilidad Ujú. sobre el idioma, y iban a ser, si no me corrige Yamar, iban a ser por lo menos 3 charlas en 3 momentos diferentes. Ujú. Eso quedó un poco colgado y se lo debo a Yamar, también Ujú. se lo debo a usted, en el conversatorio América Viayala, Ajá. en el cual Roberto es coordinador y la compañera hermana Graciela también es Ajá. integrante, Ok. de los que estamos aquí, creo que no hay nadie más, para hacerlo. ¿Lo puede hacer Roberto ahí en el grupo que está formado, que es muy lindo, o lo podemos hacer en futuro? Tendríamos que ver de mañana. El tema es la dificultad que hay para que la gente se integre de mañana, porque Ajá. acá, digamos, es todo un tema, pero bueno, está, Ajá. podemos intentar, Sí. porque yo veo que hay una gran audiencia, llamar, que convoca a mucha gente, puede también convocarlos para esos Ajá. encuentros. Y ya digo, no Sí. sé si lo tiene agendado también Roberto de pronto, pero Sí. bueno, si es así, se puede hacer por cualquiera de los dos lados. Otra cosa Ajá. que yo quería comentarle, yo recibo información de, digamos, de academia.edu, pero Ajá. no sé cómo buscar el libro suyo, está en PDF ahí, ¿no? Sí, está en PDF, sí. Y no lo Sí. podría poner usted en el grupo, se lo manda a llamar, o a Rafael, a Roberto que lo ponga en el grupo, el PDF ese. Sí, sí, claro, Eso claro. sería bueno. Y lo Sí. tercero, les quiero comentar que Gabriel Herrera Salazar, que es un mexicano, digamos, vinculado al zapatismo, que es un integrante de la filosofía de la liberación, Ajá. que generaron todo un grupo, pero finalmente le dio los puntillazos finales, una gran Ajá. producción, Enrique Dussel, que murió hace un par de años, y escribió un libro que se llama Filosofía Maya. Ajá. No sé Sí, si usted lo bien. conoce el libro. No. Bueno, yo le voy a Ajá. mandar el libro Filosofía Maya y también para que Roberto lo ponga en el Ajá. grupo, pero además Mm. hicimos con él un Zoom donde él habló y dialogó sobre filosofía maya. También Ajá. les voy a acercar el link. Bien. Quedamos Bien. con eso. Bien, mire, sí, yo el libro bueno, para responderle, sí, el libro se lo mando, no hay problema, ¿verdad? Es claro que está en academia.edu y de ahí lo pueden descargar directamente, ¿no? No sé ¿Verdad? cómo se hace eso, no sé cómo se hace eso. Pues mire, se hace muy fácil. Usted tiene que tiene que ingresar a academia.edu con su Facebook o su Google, con su cuenta Google o Facebook. Y una vez que está allí, usted busca mi nombre, Rafael Lara, Y aparece. Martínez, y entonces me dice que me sigue, ¿no? Y entonces ahí tiene todos mis libros y de ahí los puede descargar directamente. Perfecto, perfecto. ¿Verdad? Ese es bueno, lo del libro. Luego, mire, mi enfoque, yo no me enfoco tanto en es decir, yo determino la filosofía a partir del idioma. Es decir, que yo lo que hago es lo que mencioné anteriormente, la gramática, pero la gramática como un arte de entender el mundo, de traducir el lenguaje mudo de las cosas en palabras. ¿Bien? Entonces, mi deducción es a través de la palabra. Por ejemplo, mire, recordar.
en castellano. ¿De dónde? Bueno, mira, le voy a hacer la pregunta, no se lo voy a decir. Recordar, ¿cuál es la raíz? Ahí hay 3 palabras, re, cord y ar, ¿no? Ar es el infinitivo, y re es volver a, y cord. Adivina, adivinador, ¿cuántos tirantes tiene mi tambor? ¿Ah? Ah, no, a Crack se lo voy a preguntar porque está tomando un rico café. ¿De dónde viene cord? Me vuelve a grabar, pero Me no huele, sé. le huele. No, bueno, cord, record, ande, record, record, Ya. sí, ya está pensando en inglés. No, bueno, una hipótesis es que cord viene de cordial. Entonces, y que cordial está relacionado al corazón. Sí, el cuerpo, Entonces, sí. entonces me acuerdo, te recuerdo, si lo traduzco en inglés sería I reheart you. Yo te corazoneo. Entonces, bueno, eso, entonces ve, yo ahí estoy tomando la gramática como, como una filosofía, no simplemente como reglas. Quiere decir que las partes del cuerpo no son únicamente unidades anatómicas, sino son entidades filosóficas. ¿Me explico? Porque el corazón está ligado al recuerdo. Bueno, y la mano. Bueno, otro ejemplo para que entonces por ahí es que, mire, ¿qué hay aquí? ¿Qué ven ahí? 5 dedos, ¿no? Pongámonos 5. Pero No sabemos, es capciosa. pues sí, ¿no? 5 dedos. ¿Y qué es 5 dedos? El número 5. ¿Dónde está la aritmética? La aritmética no anda flotando en el aire como platónico. La aritmética está en los dedos. Y mire, para decir ahora, en francés se dice maintenant, je parle avec vous. Now I'm talking to you. ¿No? Now, maintenant. ¿Y de dónde viene maintenant? Manteniendo. Tener a la mano. Tener a la mano. El francés lo que tiene a la mano es el tiempo. Now, ahora, hablo con ustedes. El francés tiene el tiempo, pero el náhuatl no. El náhuatl lo que tiene es la aritmética. Macuil. Lo que tengo a la mano son los 5 dedos. Una mano de mangos, es decir, 5 mangos. Entonces, la anatomía, bueno, por ahí vendría una concepción de la gramática, ¿verdad? ¿Ve? La anatomía, eso sería una conferencia, la anatomía son entidades filosóficas. Ya vimos, ¿verdad? ¿Bien? Bien. Bueno, ahora de todo esto, mire, para terminar con lo de Aquino, es que lo que se ha sido es la historia Perdón, Rafael. Perdón. ¿Sí? ¿Había una Sí. mano levantada, puede ser? Yo no sé. Sí, Julián quería preguntar algo, así después Julián. redondeamos. Julián. Sí, el del señor del sombrero. Yo no me acuerdo. O el de la cachucha. Preguntar, ¿Sí? aprovechar que justamente la enunciación y el encuentro de hoy se basa también sobre El Salvador, ¿no? Que ya el nombre es muy importante porque si decimos que la lógica eurocéntrica o la lógica de la lengua española se basa justamente sobre el nombre del Salvador. Es decir, cuando vos decías, Rafael, antes y después de Jesucristo, bueno, Jesús significa Salvador en arameo, ¿no? Y justamente a mí se me hace impresionante la relación con El Salvador y cómo ahí justamente en El Salvador, tomándolo como país, como zona geográfica, todo el componente ontológico europeo, cómo fue arrasando con la tierra en el sentido de, como dice David Copenagua Yanomami, una tierra tan rica, lamentablemente los indígenas son el obstáculo para el desarrollo, ¿no? Esa es como la visión del blanco que te asienta sobre El Salvador, donde ve la tierra, pero no ve la tierra, ¿no? No ve la gente de la tierra, sino ve la tierra como algo sin vida, sin personas, sin gente, y se vuelve un obstáculo la lengua del diferente. Eso quería preguntarte,
en relación al Salvador, ¿no? Y este tiempo, cómo se construye el tiempo. Y otra cosa porque no se entiende así lo que estoy diciendo, es cómo vos trabajás el tema de los sueños, entendiendo que en nuestra lógica, ¿no? Este mundo que hablamos, esta lengua, en el griego se va a tomar como la physis, es decir, la naturaleza, y esa naturaleza, cómo solo a través, y así nos lo muestran las distintas comunidades originarias, lenguas solo se construyen los sueños, en tanto somos capaces de, con la naturaleza, ir hacia los sueños y ahí construir las palabras. ¿Cómo abordas el tema de los sueños en tus materiales? Gracias, Rafael. Mira, lo de los sueños lo dejo para mañana después de soñar. Tengo que soñarlo para responder eso. Pero lo que sí, lo del Salvador, mira, allí lo mencioné muy claro, ¿no? Que Ceballos dice que el Salvador del mundo impidió que aquí, ¿no? Tomara la capital. Entonces, ahí está muy claro cómo el nombre mismo del país es el que está evitando, ¿no? Que los indígenas recuperen sus tierras ancestrales y no sean los soldados, es decir, que no sean reclutados obligatoriamente, o que si no, como les quitan las tierras comunales, se vuelven los peones, ¿no? del cultivo, ¿no? Primero del añil y después del café, ¿verdad? Entonces, en eso sí está muy claro cómo los santos que mencionan también están relacionados a ciudades ladinas, ¿no? Que impiden el ingreso de los ejércitos indígenas. Eso está muy claro, ¿no? A través de los santos, ¿no? Los santos son pueblos indígenas, ¿no? Y el problema, ¿no? Ya para actualmente, y ahí va, si quería los sueños, es que los que sueñan, y para mí el marxismo salvadoreño fue un sueño, porque miren, digamos, Roque Dalton, para mí no era una ciencia, era una creencia, como lo expliqué anteriormente, ¿no? Pero él estaba seguro que se estudia el marxismo, luego se ingresa al Partido Comunista, se organiza la guerrilla y después de la guerrilla va a venir la revolución. Pero eso es inevitable, ¿verdad? La revolución donde vamos a llegar a un modo de producción socialista o comunista. Pero eso no sucedió. Entonces, pero él lo que hizo fue también, ¿verdad? Utilizar esas, aquí, ¿no? Como inspiración para esta nueva guerrilla, porque aquí la nueva guerrilla sería la reencarnación del padre, ¿no? O si quieren, como la hostia, ¿no? Entonces, ahí para mí, el marxismo, ahí lo explico a Julián, eso es lo único que puedo decir, para mí fue un sueño también, porque si es una ciencia, pues esa ciencia quedó falsificada, ya está, la revolución no sucedió. Y mucha gente dice, Roque Dalton sigue válido, sigue vigente, pero ¿dónde está la experiencia? Que entonces, si sigue vigente, que se impartan talleres de guerrilla, porque si no hay guerrilla, entonces ¿dónde está vigente? Bien, es un sueño, ya pasó, bien. Entonces quizás las figuras del pasado son sueños en sí, porque en ellas estamos proyectando nuestro presente, hacia ellas proyectamos nuestros deseos. Bueno. O sea que tiene lógica también incluso el discurso del actual, el dictador Nayib Bukele, que trata de borrar toda historia, quizás Claro. Está como haciendo una lectura a lo que en realidad sucede en El Salvador. Sí, porque mire, lo que hizo Bukele es que en El Salvador durante la guerra se habló de las cárceles clandestinas, y las cárceles clandestinas ahora se volvieron cárceles legales. O mire, como lo dijo el vicepresidente, se volvieron hospedaje penitenciario, imagínense, hoteles, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿dónde está la vigencia de la guerrilla o de las ideas marxistas? En los sueños, en lo que mencionó, ¿verdad? Se fumaron, se volvieron nubes. Bukele
con el presidente B, como lo llamó Trump, en forma denostativa, y él estaba contento que le dijeran el presidente B, Ajá. el A ya sabemos quién Ujú. era, fue apoyado por lo que cuando la guerrilla se transforma en gobierno, fue apoyado en sus candidaturas. Ajá. Que la guerrilla Exacto. es, Sí. una buena intención que después se transforma en algo perverso. Lo mismo tenemos en Exacto. Nicaragua. Ajá, exacto. En Se muchos esfumó. casos tenemos esas traiciones a los Sí, pueblos indígenas. sí, sí. Ortega persigue a los movimientos indígenas, Ujú, exacto. los Sí, misquitos. sí. Ahora, Sí, sí. eso es tremendo, es tremendo. Ujú, eso Tremendo. fue la. Y si no aprendemos de esas grandes transformaciones, porque yo digo, el movimiento Farabundo Martí empezó con buenas intenciones, Sí. termina después en el gobierno, se transforma. Eso es, digamos, eurocentrismo. Ujú. Ido en la parte más profunda que muchas veces no se visibiliza en los gestores. Es eso, Ajá. a mi manera de ver. Mire, y Farabundo Martí, para terminar, Farabundo Martí fue también otro fantasma, ahí lo podemos, otro sueño, porque no hay escritos de Farabundo Martí, no sabemos quién fue, sino porque la conferencia fue como no existía la voz de Aquino, tampoco Farabundo Martí, no hay voz, él no dejó nada escrito. Entonces, todo lo que sabemos de Farabundo Martí también es un sueño. Se proyectó nada más el presente hacia figuras pasadas, ¿no? Muertas de Comala, ¿no? Bueno, es un símbolo, es un símbolo, es un Pues sí, símbolo. pero es un símbolo sin referente, entonces es, bueno, yo creo que ya con eso, ¿no? Ok. Y los dictadores en la actualidad, ¿Eh? los dictadores en la actualidad, hablando de todos, ¿verdad? No solamente el del Salvador, porque ahorita América está llena de dictadores. Lastimosamente el pueblo sigue creyendo la historia mal escrita de los, voy a poner entre comillas, conquistadores, y siguen repitiendo esas historias mal contadas y mal escritas que siempre los han favorecido. Nosotros, ¿verdad? Seguimos viendo en la narrativa actual, seguimos viendo cómo los que quieren tener el poder absoluto y ejercen la totalidad de su poder, ¿verdad? Vienen y quieren borrar justamente eso, la memoria histórica, los registros históricos, y quieren seguir perpetuando a través de la mentira y a través de lo que les favorece y les beneficia, quieren seguir perpetuando esas dictaduras. Y eso es justamente lo que sucede no solamente en El Salvador, sino que también sucede en toda América. El Salvador, yo puedo hablar de El Salvador porque lo conozco, porque lo he vivido y porque la persecución es tan grande y la censura es tan grande que el día de ayer nuevamente, casi a 4 años, se vuelve a permitir que la Asamblea Legislativa una vez más prorrogue el régimen de excepción. Después de 3 años, ya vamos para el 4, ¿verdad? Porque el dictador no ha podido gobernar sin régimen de excepción. Entonces, pero todo ese registro histórico que va a quedar, que tiene que quedar, que debería de quedar guardado en la historia, debemos de guardarlo los que estamos presentes y los que estamos vivos. Porque si esperamos a que suceda como ha sucedido con Aquino y como ha sucedido con diferentes personajes de nuestras historias, vamos a tener lo mismo. Dentro de 100 años se va a hablar de un Bukele, pero de un Bukele que programó e hizo lo que él menciona en las redes sociales. Un Bukele Mesías, un Mesías que vino a rescatar a El Salvador
y que lo ha posicionado en el país más seguro del mundo, en el cual no hay violencia, no hay persecución, no hay muertes, no hay esto, no hay lo otro. Entonces, los que estamos en la actualidad, aunque es un registro algunas veces bastante complejo, porque ya nos pone en el otro lado de la historia, ¿verdad? Nos pone con ese deber principal de registrar los hechos por muy duros que sean. Entonces, parte de lo que hacemos ahora también en Caminos Estéticos del Avia Yala es eso, mostrar. Estamos mostrando, ¿verdad? Ahora pues nos varió un tanto la temática, pero estamos mostrando que la historia es la base fundamental también para entender muchas de las cosas que pasan en nuestros pueblos. Si nosotros, y que conste que no la historia escrita desde el lado del privilegio, y eso lo podemos ver en un programa anterior que vimos, que estuvimos hablando de la antología 1524. Y que quienes quieran igual lo podemos compartir, ya sea el libro y ya sea el programa anterior, porque este programa es consecuencia de ese programa que ya pasó. Y nosotros, pues, los encargados de poner estos puntos o servir la mesa con estos puntos, pues tenemos que hacerlo. Y cada uno el día de ahora, pues creo que se lleva una visión diferente de lo que en El Salvador ocurre, de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo en la actualidad, porque vimos una mirada hacia atrás que no dista mucho de lo que estamos viendo en la actualidad. Entonces, ¿qué nos espera o qué le espera a las futuras generaciones? Esa es una reflexión que nos debería de quedar a todos, porque no solamente es en nuestro país, en mi país, sino que tiene que ver también con todos los componentes, con todos los que estamos acá. Así que, sería una muy buena reflexión para ir finalizando, ¿verdad? Bien. Gracias, Yamar. Un segundito. Andrés quiere hablar. Andrés Hay muchas manos levantadas, por eso. Sí. Vamos con Andrés primero. Adelante, Andrés. Vale. No, pues muchas gracias. Profesor, sus charlas que las he seguido desde varios años aquí desde Bogotá, siempre son muy inspiradoras. Yo le agradezco su generosidad en compartirnos su sabiduría. Siempre llama la atención, a mí me llama mucho la atención esa combinación de antropología, historia y lingüística. Es muy difícil de encontrar algo así. Y por otro lado, también me llama la atención sobre El Salvador, país al que me he acercado mucho más en los últimos años, gracias a usted y a mi colega Jorge Molina, con quien colaboro constantemente. Me doy cuenta que El Salvador, o sea, conocer El Salvador, que para mí era un gran desconocido, salvo por algunas pocas figuras muy reconocidas internacionalmente, ¿no? Si uno conoce esa historia con profundidad, así como usted nos ayuda, es como sintetizar a América Latina en pequeño, ¿no? En Colombia, por ejemplo, me llamaba la atención que muchas de las cosas que usted decía también se han dado en mi país, pero no puedo fusionarlas de la misma manera que usted lo hace. Me toca, por ejemplo, tengo referentes de 65 lenguas indígenas en Colombia que están vivas, ¿no? Nadie habla de ellas, pero pues acá, bueno, hay que llamar la atención de estos y que es un esfuerzo enorme que hay que hacer. Por otro lado, el tema de los líderes indígenas en la historia, en Colombia también dos figuras como Cacica la Gaitana en el siglo XVI y Manuel Quintín Lame en el siglo XX, que dio origen al movimiento indígena actual, incluso un movimiento guerrillero también. O sea, historia, antropología y lingüística, pero es muy difícil hacer una síntesis como usted la hace. Tocaría
aprender las lenguas Ajá. y esto no es tan sencillo. Así que era agradecerle y pues muy interesado en poder profundizar en esta historia, antropología y lingüística combinadas del Salvador. Dan mucha luz. Muchas gracias. Sí. Gracias, gracias Andrés. Le doy la palabra a Crack Rodríguez, o sea, no sé tu nombre cuál es. Rápido, Crack, sí, ese Crack es se mi llama. nombre de batalla. Por eso sí. No, gracias. Me queda una gran moraleja y también reafirma un poco también lo que también venimos como proyectando sobre las realidades, sobre la situación de dejar de romantizar a figuras que en verdad deberían de estar en un pedestal, pero no lo están. Los que están en los pedestales son los autoritarios, los fascistas, y se siguen replicando la memoria de ellos. Y sigue apareciendo la memoria histórica, repitiéndose, como lo sucedió en los 80, 70 de El Salvador. Estamos viviendo esto, que yo no lo he vivido porque yo, que cabal nacía en el momento de la guerra, en los 80, en el 80 justo. Y pues pensar en eso, hablar, dejar de romantizar y empezar a darle un latido a esas memorias, cómo lo reivindicamos verdaderamente sin estar entrando en esos espacios que nada más nos quedamos en las burbujas de sentirlos, pero en verdad el planteamiento que haces, Rafael, es importante porque están muertos. La verdad que están muertas sus memorias y debemos de ver cómo los revivimos. Es importante, pero en sí el discurso militar está más vivo que nunca y ese es la verdadera, es el verdadero camino que está sucediendo en nuestros países latinoamericanos. Nada más, muchas gracias por todo. Gracias, gracias. Eduardo. Sí, Eduardo. Hablando de distorsión histórica, yo ya les comenté al principio el tema de José Gervasio Artigas, que quería una confederación de todos estos territorios. Tenía un señor, digamos, tenía varios lugartenientes, porque él no se autonombró protector de los pueblos libres, sino que lo nombraron. No fue él que se designó, y siempre decía: mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. No es tontería decir eso, es decir, es parecido a lo que los zapatistas y muchos pueblos dicen el mandar obedeciendo. Eso lo practicaba Artigas, tenía mucho respeto por los pueblos guaraní y charrúas y decían que ellos debían vivir a su manera para respetar su felicidad, y con eso, con todos los pueblos integrados. Entonces era un visionario, es alguien muy excepcional, porque de los, digamos, de los importantes nombres que hay en América Latina, en el Abya-Yala, que hicieron las revoluciones, en realidad el único que tenía esa mirada así tan era Artigas. Tenía un lugarteniente, Rivera, que fue uno de los, cuando se crea el Estado Nacional Uruguayo, es el primer presidente, y las primeras cosas que hace es un genocidio. Yo digo genocidio porque la palabra está muy discutida, pero le digo genocidio. En algunos casos es masacre, que es más fuerte, como está pasando en Palestina. Entonces, Artigas, ¿por qué se dice que es el padre de Uruguay, el padre de nuestra nacionalidad? No, Artigas nunca quiso Uruguay como un Estado-nación separado. Quería la banda oriental ligada a otras provincias, especialmente el litoral, que ahí le llamaban el protector de los pueblos libres. Bueno, ahí ganó el unitarismo porteño. Es decir, creó divisiones. Artigas tuvo que fugarse y se refugió en la provincia de Misiones, al norte de Argentina, y después saltó al Paraguay y nunca más volvió. Hace poco, y esto es como una denuncia, porque en realidad en Uruguay eso no se habla, en Uruguay todos hacemos la plancha. Es decir, el país es ondulado y hacemos todos la plancha, izquierda, derecha y todos. Hay que denunciar las propuestas porque pueden volver
dentro de lo que se llama el Partido Colorado, hay una coalición, Colorado Blanco, está en un partido militar que también está en la coalición, contra el Frente Amplio, que es el conjunto de la izquierda, Partido Comunista, Socialista y todo eso. Después está la Unidad Popular FT, que es la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que estaría más a la izquierda. Pero de algún modo ganó el Frente, lo cual obturó la posibilidad de que unos señores, un tal señor Robert Silva, acá la única que lo conoce es Graciela, Robert Silva, que es uno de los personajes del Partido Colorado que iba en una lista como vicepresidente, intenta hacer colar la visión de un historiador riverista que se llama Óscar Padrón Fabre. Y Óscar Padrón Fabre escribe este libro, volumétrico, él lo llama Rivera al artiguismo posible. Es la intención de borrar Artigas, que está como el héroe, que en realidad no lo es, pero está en la Plaza Independencia, está mirando hacia la calle 18 de Julio, la principal avenida de Uruguay, de Montevideo, pero todo el mundo en Uruguay quiere a Artigas. Y Rivera lo consideran una persona no bien vista, y está toda la línea del riverismo. Quieren desplazar, la intención es querer reemplazar la figura de Artigas por Rivera, levantar a Artigas, porque el título es elocuente, Rivera al artiguismo posible. Artigas no pudo hacer determinadas cosas, pero Rivera la tenía clara, como se dice acá. Ajá. Entonces es levantar una imagen por encima de otro, o empatarla, y eso es toda una deformación histórica. Es decir, no pudieron porque perdieron las elecciones y querían hacer pasar toda la enseñanza primaria a esa visión de Rivera. Que se sabe que él había querido, en la ida hacia Paraguay de Artigas, que no volvió más, y se sabe que coligado con otros hay una carta en que lo quería matar. Él se decía artiguista, pero lo quería matar, lo querían extinguir, eso es una pequeña, porque Uruguay es un país chico, es una pequeña muestra de todas las deformaciones históricas. Y bueno, y si vamos a Argentina, bueno, ahí Roberto sabe, las deformaciones que está queriendo hacer este señor Milei son tremendas. El borrar la memoria es programático, defender la dictadura es tremendo. Lo que está pasando es tremendo. Bueno, Bueno, gracias Eduardo. Yo quería decir una pequeña cosita que Rafael habla muchas veces, nombra, ¿no? Dice descolonizar colonizando, ¿no? O una descolonización colonizada. Ahí está, no sé si me está escuchando. ajá, sí. Ah, perfecto. Sí, sí. No te vi ahí luchando. Pues, es que estaba. Sí, es la contradicción, sí. Bueno, Claro, y yo, la bueno, paradoja, o la paradoja. lo único que quería acotar ahí es que, por lo menos mi parecer, ¿no? Que apuntar a una descolonización verdadera implica una transformación de la subjetividad. O sea, realmente poder adquirir la mirada del otro, del que habita ese otros mundos, otras visiones, otras estéticas, ¿no? Sí. Y creo que en gran parte pasa por ahí. Bueno, no quiero extenderme porque Sí. ya estamos llegando al final, así que si no hay Bueno. oposición, quiero darle la palabra a Rafael para que cierre. Bueno, pues sí, pues bueno, muchas gracias por todo y fue bastante interactivo, esa era la idea. Pues mire, sí, esa era bueno, terminando con lo de crack y lo que dijo Roberto, la cuestión es la dinámica entre el recuerdo y el olvido. Mire, entonces en náhuatl, ¿no? Que era el idioma de aquí, ¿no? El recuerdo es el namiki, es decir, para decir te recuerdo sería yo te encuentro en mi interior o en el pecho, ¿no? Miren, en castellano el despecho y lo contrario, el olvido es
te pierdo en el interior, te pierdo, es decir, en el pecho, te despecho, ¿no? ¿Verdad? Que es algo que refería anteriormente, ¿no? El Kawa, ¿no? Ven, el Namiki, el Kawa, los dos comienzan con el mismo prefijo, ¿no? Entonces, es lo que refería anteriormente, que el cuerpo no es una entidad anatómica exclusiva, sino también está ligado a una episteme, a una epistemología que sería relacionado a lo que dijiste tú, Roberto, y lo que dijo también Crack, ¿no? La memoria, el olvido. Entonces ¿qué es lo que yo encuentro del pasado y qué es lo que yo pierdo del pasado? Siempre viene esa dinámica, ¿no? Porque a muchos dicen, hay que, prohibido olvidar, pero pues es prohibido dormir, ¿no? Es el día y la noche, las dos caras de la misma moneda. Bueno, con eso quería terminar, ¿no? Entonces era como aquí, ¿no? Se ha adoptado, ¿no? Es decir, que hemos encontrado de aquí, ¿no? Lo que nos conviene, ¿no? Recuerdo es un asunto de corazón. El recuerdo es, ¿sí? Te recorazoneo. Y entonces, sí, el olvido, ¿de dónde viene también? Del mismo lugar. Entonces, ¿qué es? Sí, bueno, y el recuerdo ahí, como dijo el corazón, está ligado a la palabra también de filosofía, a la filiación, como yo establezco una filiación con ciertos temas o con ciertas perspectivas subjetivas, ¿no? Bien. Bueno, con eso, ya los invito a cenar, ya voy a ir a cenar. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Ya, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a Rafa, todos. un gusto. Gracias, Profesor, Un saludo a Rafael. todos. Bien. Un Muy abrazo a todos. agradable. muchísimas Hasta la gracias. Un próxima, ¿sí? saludo a todos. Sí. Adiós. Bueno, Seguimos. Peace muchas and love. gracias. Nos Seguimos vemos recordando. prontito con el siguiente encuentro. Ok. Excelente, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Adiós. Muchas gracias. Bueno, y Roberto.